Son las 5:01 de la madrugada, 21 de abril, 21 de abril del 2026. Y bueno, saludando a mis queridos hermanos en Cristo, Dorita en Ecuador, Alejandro en Venezuela. Ya van entrando poco a poco otras personas, gloria al Señor, para leer la palabra. Señora Edelmira Manjarres en Sierra Magdalena, muy buenos días, Dios me la bendiga. Buenos días, bendiciones, hermano. Buenos días, hermana Dorita. Buenos días, hermana Dorita otra vez. Amén. Salmos capítulo 61. Confianza en la protección de Dios, al músico principal sobre Nejinot. Salmo de David, gloria al Señor. Y eh, qué bonito seguir leyendo diariamente, cómo la Biblia nos muestra. Déjenme enviarle la invitación a otra persona por aquí, gloria al Señor. Eh, y bueno, Dios ha sido bueno con nosotros, amén. Ok, estaba diciéndoles que hemos leído muchos salmos del rey David, y hay ¿cómo se puede decir? Tres temas principales. El mayor de todos los temas, el mayor y el que más hemos leído es sobre estos salmos, como el 61 que vamos a leer hoy. Confianza en la protección de Dios. Y también el siguiente tema es confianza. Segundo, pidiendo misericordia al enemigo, y otros pidiendo no solamente protección, sino que Dios destruya al enemigo. Alguien dirá, bueno, ¿cómo así? A uno les pide que tenga misericordia y a otro les pide que tenga, ¿cómo se dice? Que los acabe y los destruya. Sí, recuerden ustedes que el contexto donde se escriben estos salmos son contextos donde primero, no existen derechos humanos, no existe un ONU, Organización de las Naciones Unidas, no existen los derechos del hombre todavía, sino que se habla a través de la espada. Y habían enemigos como los amalecitas, ¿cierto? Como ciertos pueblos cananeos que podían pasar 1000 años y siempre intentaban destruir Israel. Entonces ya David le dice a esas personas, Dios destruyelas. Pero había otros como Edom, como Moab, como pueblos cercanos que eran familia también, a los cuales él les pide que tenga misericordia, le pide a Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Capítulo 61 de Salmos, confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Subrayen eso, por favor. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Subrayen ese torre fuerte. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Tabernáculo, interesante esto. Y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuál es esa figura literaria? Vamos a analizarla ahorita. Selah, descanso. Después de un tiempo vuelve el salmista y comienza a escribir. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que los conserve. Versículo 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Bueno, un salmo relativamente corto, ¿verdad? ¿Cierto?
y aquí podemos analizar unas cuatro temas diferentes. Primero, una metáfora, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes me recuerda qué es una metáfora? Una metáfora, por favor, ¿quién me lo puede recordar? Alejito, Dorita, Cindy, Zaguadi, Cindy Milena, buenos días, chicas, Dios les bendiga, ¿cómo amanecen? Bueno. Amén, amén, buenos días. Amén, buenos días. En el versículo 4, sí, hay una metáfora. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. A ver, hay que aprender ciertas cosas cuando leemos la Biblia y sobre todo para poder defender nuestra fe. A eso le llaman apología, recuerden ustedes eso. Apología es la defensa de nuestra fe. Y cuando usted habla de este tema, lo primero que usted va a escuchar en muchas personas es decir, que no creen en la Biblia porque la Biblia son metáforas y utilizan ese término despectivamente, como para decir no es cierto, oído. Es verdad que la Biblia tiene metáforas, pero la Biblia no es una metáfora. La Biblia en su 70% es literal, no figurativa. ¿Qué es una metáfora? Una figura literaria. Anoten eso, por favor, apréndanselo de memoria. La metáfora es una figura literaria. ¿Para qué? ¿Por qué? Ok. Sucede y acontece que los escritores usan figuras literarias para poder tomar oído, una verdad natural. Óigame esto, una verdad natural y aplicarla como una verdad espiritual. Cuando aquí dice, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Primera pregunta, ¿a quién le está escribiendo el salmista? Díganme, por favor, el sujeto de la oración. ¿Quién me ayuda? ¿A quién le está? ¿A quién? Al Padre. Al Padre Celestial. Bueno, dejémoslo en Dios, porque a veces le está escribiendo a su hijo o al ángel de Jehová a veces. Vamos a dejarlo en Dios para hablar de la Trinidad. ¿Ok? Ahora, ¿le está escribiendo al Padre? Ok. ¿Estaré seguro bajo qué? Sus alas. Entonces, ¿el Padre tiene alas? Y ahí es donde usted tiene que decir, espera. Eso es una metáfora. Quiere hablar de cómo los pollitos, los polluelos, los animales de las aves, los pequeñitos, cuando hay problemas o cuando hay lluvia, ¿dónde se refugian? Debajo de las alas de sus padres. No está queriendo decir la enseñanza que Dios tiene alas. Lo que está diciendo es que, al igual que los polluelos, Él se siente protegido por su Padre Celestial. ¿Estamos claros? Esa es la metáfora. La metáfora no quiere hablar de que Dios tiene alas. No. Él quiere hablar primero de que Dios es como lo lleva hacia una roca, versículo 2, ¿cierto? También, versículo 3, a una torre fuerte. Versículo 4, quiere habitar en su tabernáculo. Y versículo 4, finalizando, utiliza la metáfora de los polluelos debajo de las alas de su madre o de su padre. ¿Estamos claros hasta ahí? Una metáfora, recuerden, es una verdad literal, una verdad real, que se toma para aplicarlo a una verdad espiritual. No deja de ser verdad. El hecho de que sea metáfora no deja de ser cierto. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros? Bueno, otras cositas que debemos ver es cómo el salmista en los primeros 4 versículos, son 8 versículos nada más, pero en los primeros 4 versículos, ¿sí?, empieza a decirnos a nosotros ciertos secretos que después otros profetas van a hablar. Y es que cuando usted, versículo 2, siente que su corazón quiere desmayar, ¿qué debe hacer?
Y lo hemos visto repetitivamente en los salmos. Los salmos nos han enseñado a nosotros que cuando tenemos un problema, ¿qué tenemos que hacer, Cindy Milena? Que cuando usted tiene un problema, ¿qué debe hacer? Debe alabar, clamar. Y dice, desde el cabo de la tierra, o sea, desde lo más remoto de la tierra, donde yo me encuentre, usted me va a escuchar. Y cuando mi corazón desmaye, ¿sí? Cuando mi corazón desmaye, voy a clamar a usted. Aquí hay algo, y es que muchas personas enseñan y dicen creer en Dios, pero cuando tienen problemas, Dios no es la solución de sus problemas. Muchas personas, la solución de sus necesidades puede ser la venganza, puede ser la rabia, la pelea, discutir. Puede ser, por ejemplo, ir a la policía. Tengo un problema de salud, entonces primero busco al médico. ¿Me hago comprender? Los cristianos no. ¿Cómo así? ¿Los cristianos no van al médico? No, yo no estoy diciendo eso. Es que los cristianos antes de cualquier cosa, primero van ¿a dónde? A 1, versículo 2, su roca. Versículo 3, su torre fuerte, su refugio. Versículo 4, su tabernáculo. Versículo 4, finalizando, las alas que lo protegen. Note usted esto. ¿Por qué una roca? Comience por ahí. ¿Por qué una roca? Porque cuando hay una guerra y un problema, lo primero que usted tiene que hacer es dominar las partes superiores. No sé si usted, por ejemplo, sabe la historia de Sión. Sión es una montaña que queda en Jerusalén especial, muy bien habitada, donde hay una fortaleza. Y cuando en el año 1500 Israel llega guiados por Moisés a tomar la tierra prometida, Moisés muere, ahora es Josué el que toma el bando. Josué en el libro de Josué capítulo 15 le entrega a los de Judá ese terreno, el monte de Sión. 3 capítulos después, en el 18, les dice, bueno, ya han pasado años, ¿tomaron ese lugar? No, no la hemos tomado. Entonces ya no les pertenece a usted. Y le entrega ese terreno a los de Benjamín. Y la gente le preguntará, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, si usted se va para casi que 100 años después, 80 años después aproximadamente, nadie ha podido tomar esa montaña de Sión. Nadie. Muere Josué. Aparece el libro de Jueces. Usted lee en el primer capítulo de Jueces que los de Benjamín tampoco pudieron sacar a los de Sión. ¿Por qué? Precisamente porque está en una montaña. Y para que usted logre subir, pues usted queda ya, ¿cómo se puede decir? Desprotegido, porque es más fácil disparar de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Entonces por eso dice, tú me llevas a la roca. O sea, le está diciendo, yo no me voy a poner a salvo, seas tú colocándome a salvo. Ayer estaba escuchando a un pastor y hablaba y decía, muchas personas cuando vienen a pedir un consejo, no les interesa un consejo bíblico. Lo que buscan es que la Biblia apoye las decisiones que ya tomaron. ¿Me hago comprender? Y muchos de nosotros no hemos aprendido a orar por eso. Señor, voy a hacer este negocio. Apóyame, Señor. Dame salida que tenga éxito. Equivocado estás. ¿Cómo? Sí, equivocado estás. Primero es, Señor, necesito trabajar, necesito producir. Ya me has dado un capital. Ojo con esto. No es que me voy a meter en una deuda. Si usted se mete en una deuda, usted no ha leído la Biblia, no ha estudiado la Biblia, porque la Biblia prohíbe pedir prestado. Entonces, Señor,
antes de ayer una persona me decía, allá en Bogotá cuando me iba a venir para acá, y nos decía mi esposa a mí, lograste por fin el negocio que querías. Y le dije, sí, hace 2, 3 años hablamos de esto y ya se está volviendo realidad. Coges un dinero, lo administras, ¿sí? No le pides prestado a nadie, sino que Dios te va dando poco a poco, y como tú lees la palabra, ¿verdad? Tú aprendes a administrar, ¿cierto que sí? Y ya después de que tienes ese dinero ahí, que no se lo debes a nadie, que lo puedes invertir, y si el dinero se llega a perder, pues no le estás debiendo a nadie. ¿Me hago entender? Ojo con eso. Entonces ya Dios te dio ese dinero, entonces le dice, Señor, ¿sí? ¿En qué lo invierto? Y tú puedes tener unas metas, tú puedes decir, Señor, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, lo puedes decir, pero el que toma la decisión de tu acción y en qué lo vas a invertir es Él. Alguien me dirá, David, yo quisiera aprender eso a través de la palabra. Ah, bueno, usted puede leerse libros como, a ver, como cuál, como Esdras, Nehemías, como Josué, hombres que emprendieron, como Moisés, como David. Y yo no sé si usted lo sabe, pero la Biblia está hecha para empresarios. La Biblia te enseña, oído, cómo emprender sin tener dinero. Los mejores negocios se hacen sin dinero. ¿Me hago comprender? Usted me dirá, ¿y eso cómo es? Bueno, tú trabajas con el dinero del comprador. ¿Sí? Si usted quiere ver del tema, me escribe. Después hablamos en privado, gratis. No me tiene que pagar un peso y yo le enseño cómo se hace. Pero la base de todo negocio cristiano es tu relación diaria con Dios. Y esa es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás orando todas las mañanas, todas las tardes? Si no lo estás haciendo, tu negocio no va a prosperar. ¿Por qué? Porque como no estás hablando con Él diariamente, los consejos y las acciones que tú tomes no son basadas en la palabra. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que Dios da el poder para hacer riquezas. En el Nuevo Testamento Dios da el dinamis. ¿Para qué? Para hacer riquezas. Dinamismo. ¿Cómo se convierte la energía, ¿sí?, natural en energía corriente? O sea, ¿cómo se utiliza, cómo Dios te da el poder para tomar las riquezas espirituales y traerlas a tu vida? Y ahí tendríamos que hablar de muchas cosas. Pero nótese usted que aquí el salmista dice, me llevas a tu roca, punto 1. 2, a la torre fuerte. La roca no es la torre fuerte, aunque la torre fuerte está edificada sobre una roca. ¿Qué es la torre fuerte? La torre fuerte es el lugar protegido donde Dios te pone. La torre fuerte no es una mera torre, sino que además de ser una torre, está ubicada en una parte alta sobre una roca y está custodiada por un ejército. No es que usted llegó a una torre fuerte, se metió allá y listo. No, es que está custodiado por un ejército. Además de eso, hay provisión, hay alimento. ¿Me estoy haciendo entender? Y cuando tú le dices, llévame una roca, llévame una torre fuerte, ¿sí? Le dice el versículo 4, en tu tabernáculo, eso ya es otro tema. Y le dice, bajo la cubierta de tus alas. Mire este salmo tan bonito, como es progresivo, ¿no? Primero llévame una roca fuerte, a una roca, después lo trata como una torre fuerte, después su tabernáculo y después bajo la cubierta de sus alas, esas 4 metáforas, ¿sí? Aquí hay algo interesante, y es que no sé ustedes se dan cuenta de cómo él va pasando de un lugar
a donde ya no es simplemente que está a salvo una roca, sino que ahora está protegido, ¿cómo se llama? Torre fuerte. Y después pasa algo más íntimo, que es su tabernáculo, su presencia. Y después pasa algo más íntimo, que es su protección como padre. ¿Se van dando cuenta ustedes? Cómo el salmista no escribe por solamente escribir, sino que tiene 4 apreciaciones, ¿sí? Atiende mi oración, versículo 1. Versículo 2, porque no importa en el lugar que yo esté, cuando mi corazón desmaye, a ti voy a clamar. Cuando mi corazón desmaye. Miren esto. Váyanse un momentico para el primer libro de Samuel, los últimos capítulos. Primer libro de Samuel. Nótese lo siguiente. Primer libro de Samuel. Pero saco esto acá, un momentico, ya, ahora sí. Primer libro de Samuel, capítulo 30, por ahí, capítulo 30, sí. En el capítulo 29, título, los filisteos desconfían de David, es que ustedes pueden ver, sí, en ese capítulo, que el rey David toma la decisión de irse con su ejército y pelear al lado de los filisteos contra Saúl, ¿sí? Y los filisteos, cuando ven al rey David que quiere pelear con ellos, le dicen: no, usted no puede pelear con nosotros contra su rey. ¿Me hago entender? Versículo 4. Versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hace aquí estos hebreos? O sea, David con su ejército. Y aquí respondió de los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl? O sea, iban a pelear contra Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por 10 años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. O sea, David peleaba con él, al lado de él, durante 10 años. Y le dice: no, él es de mi combo, yo tengo la confianza. Versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres. ¿No es este David de quien se cantaba en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llama a David y le dice: yo sé que su corazón es recto, vete a tu campamento, porque nada he hallado mala ante ti desde que viniste ante mí. Versículo 7, vuelve pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes filisteos. Oiga, voy a decirle algo. Estamos leyendo un salmo, ¿no? El 61, ¿sí? Y la gente lee los salmos y piensa que David escribe los salmos porque como tiene una comunión con Dios tan grande, él es un hombre perfecto. No. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que los reyes grandes no eran hombres perfectos. Eran hombres pecadores, como usted y como yo. Eran hombres que cometían muchos errores. Eran hombres que, por ejemplo, aquí, si usted lee todo el contexto, lee todo el libro, esta decisión de que los filisteos van a pelear contra Saúl y Saúl me está persiguiendo y yo me pasé a los filisteos a vivir. ¿Se acuerda que se hacía como loco y botaba baba sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la barba. ¿Se acuerdan ustedes ese capítulo que lo estuvimos leyendo? Y de cómo David estaba siendo tan perseguido en su tierra por Saúl, que le tocó pasarse a los filisteos y hacerse loco y vivir en la calle, y de cómo halló gracia ante los ojos de ellos y empezó a pelear a lo de ellos. Bueno, déjeme decir una cosa, eso fue un grave error. ¿Cómo? Sí. Cuando David hace esas cosas, David no está caminando a la par de Dios. David ya estaba sintiendo temor, entonces huyó de su tierra y se pasó a los filisteos e hizo amistad con los filisteos.
¿Dónde terminó todo este error? De una acción que David toma, oído, una acción que David toma, ¿sí? Versículo 9 de primer libro de Samuel. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de la mañana, tú y quién, y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer marchar. Y David de mañana y él y sus hombres, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. David no iba solo, el ejército iba con él. Y David tomó esa decisión sin consultarle a Dios. Ustedes no vayan a creer que es que David escribe los salmos porque sí. No, él escribe los salmos también después de haber cometido errores. Y él escribe en el Salmo 61: tú eres mi roca, sí. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi tabernáculo. Tú eres las alas que me protegen. Siga leyendo 1 Samuel capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, los amalecitas, habían invadido el Neguey y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, hasta el anciano, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir el camino. ¿Qué pasó? Que David tomó una decisión. ¿Cuál? Dejar desprotegido su lugar. ¿Por qué? Porque estoy en la tierra de los filisteos, no me va a pasar nada malo. Y mi enemigo Saúl mañana va a pelear con los filisteos, ¿sí? En Afec, en otro lugar. Entonces, ¿quién me va a hacer daño? Nadie. Y él no sabía que estaban los amalecitas también. Y David tomó la decisión con su ejército de ir a pelear contra el rey Saúl. Nótese una cosa: ya David quería matar a Saúl. Ya eran 40 años aproximadamente donde David estaba, póngale usted 35, 30 años, cansado de que Saúl lo persiguiera. Décadas. Y ya David, ¿se acuerdan ustedes que 2 veces dijo: no puedo tocar al ungido, no lo voy a matar? Ya David dijo: me voy a ir a pelear con los filisteos y lo vamos a matar. Nótese algo, y aquí es donde yo le voy a decir esto con humildad. Por esto es que yo soy cristiano. ¿Por qué? El cristianismo del 2026 es tan difícil, hermanos. Es igual que el cristianismo, que creer en Dios cuando llegó Jesús a la tierra. Cuando Jesús llega a la tierra hay fariseos, hay saduceos, hay celotes, hay escribas, hay sectas, que Jesús dice: ponen tanta carga que seguir a Dios es un problema. Y por eso me vuelvo cristiano. ¿Por qué? Porque veo en la Biblia a un Dios que cuando yo tomo malas decisiones y soy castigado, como David aquí, David tomó una mala decisión. ¿Cuál? Unirse al ejército de los filisteos para pelear contra Saúl. Ya David quiere matar a Saúl. ¿Se dan cuenta? Y David tomó su ejército y dejó desprotegido a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Los filisteos le dicen: usted no puede venir aquí a pelear con nosotros, devuélvase. Ay, pero yo les ayudo. No, devuélvase. Y oído, sale una persona, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sale una persona a defender a David. No, él ha peleado conmigo. Creo que se llama Aquis. Sí, Aquis. Y Aquis le dice: Aquis es filisteo. Y le dice a los filisteos: no, él lleva 10 años peleando conmigo. Yo le di la tierra de Siclag, allá en el Neguev, para que él se quedara con su ejército. Él trabaja para nosotros. Y le dicen: no, devuélvalo. Y cuando David se devuelve, encuentra el campamento de él destrozado. Qué decisión tan mala. Y por eso es que soy cristiano, porque yo he tomado no malas decisiones, pésimas.
Y mire cómo David, versículo 3 de primero de Samuel, vino con lo suyo a la ciudad estaba quemada, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, llevadas cautivas. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Qué dice el Salmo 61? El Salmo 60, versículo 1, ¿qué dice? 61, perdón. El Salmo 61, versículo 2. Clamaré a ti cuando mi corazón desmaya. Y mira lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 4. Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Esto ya no es metáfora, esto es literal. Y yo sé que todos nosotros, alguna vez en la vida, hemos llorado hasta que no quedó una lágrima. Yo sé que muchos de nosotros hemos perdido familia, hogar, todo. No hay nadie al lado. Estamos solos. Haz lo que dice el Salmo 61. Ve, sube a la roca. Ve, métete a la torre fuerte. Ve al tabernáculo. Ve bajo las alas. Mire lo progresivo. Ve a la roca. Ve a un lugar seguro. Ve a la torre fuerte. Ya no es solamente seguro, sino que ahora estás protegido. Ve al tabernáculo, ya no solamente estoy seguro y me están protegiendo, sino que también me sustentan. En el tabernáculo hay pan, hay aceite. Y 4, ve debajo de sus alas. Entonces, cuando Él es mi roca, cuando Él es mi torre fuerte y cuando Él es mi tabernáculo, Él es mi protección. Y volvemos a una enseñanza tan hermosa que nos dio a nosotros el año pasado el Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Y esa es una frase que acuñamos. No sé si usted la usa, yo la uso mucho en mis redes sociales. Y la frase es: cuando Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, antes de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Él dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así es el Padre Nuestro. Si quiere, recítelo, debe saber usted de memoria. Y antes de usted llegar al pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la frase anterior es: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué nos enseñó Dios y cuál fue la frase? Para que Dios te proteja, para que Dios te mantenga, primero te tiene que gobernar. Y el problema es que no queremos dejar que Dios nos gobierne. Si Dios me gobierna, me presento todas las mañanas y todas las noches. Aquí hay gente que la gobierna es el trabajo, por eso le llegas a una hora, ¿no? Y al trabajo sí le llegas a la hora que tienes que llegar. Y sales después de la hora en que te dice. Ese es tu Dios. Pero si tú entiendes quién es Dios realmente, son las 3 de la mañana, me tengo que ir a presentar. Son las 4, las 5, la hora que tú escojas. Pero tú no haces nada antes de presentarse ante tu roca, tu torre fuerte, tu tabernáculo, las alas que te cubren. Aquí hay personas que necesitamos sentir esa ala, que no es solo un techo, sino que también no solo protege del agua, sino que abriga. Venga para acá. Que un abrazo, ¿cuánta gente se muere por un abrazo en esta mañana? Ve de rodillas ante el Señor y dile: tú eres ese abrazo, no una mujer cualquiera, no un hombre cualquiera. Mis necesidades ya no se satisfacen carnalmente. Ahora tú eres quien me llena. Sigamos leyendo 1 Samuel 30. David toma una mala decisión. David no consultó a Dios. Y cuando David cree que va a acabar con su enemigo Saúl, David no sabía que había otro enemigo más bravo, que eran los amalecitas. Los amalecitas que en ese mismo libro, en el capítulo 15, Saúl no quiso matar.
¿Se acuerda? Mire cómo ahora viene contra el pueblo de David esos enemigos. Y ahora David ve que su ejército, sus mujeres, sus hijos, los hijos de la gente que está con él, del ejército que está con él, ahora están cautivos. Versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué. Ya no era el rey de ellos, ya no era el que los dirigía, ahora lo querían matar. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice ahí? Se fortaleció en Jehová su Dios. Salmo 61, escríbanlo. David en la angustia se fortalece. ¿Sabes cuál es el problema? Y esto lo digo con tristeza. Veo a muchos cristianos cayendo por malas decisiones que toman, caen malas decisiones y no han entendido que deben ir. ¿A quién? Dígalo conmigo, Salmo 61, mi roca, mi torre fuerte, mi refugio, mi tabernáculo, las alas que me protegen. Eso dice el Salmo 61. Mire cómo David precisamente dice, en el día de mi angustia yo te voy a buscar. Y muchos prefieren irse para otra parte. Entonces, versículo 7, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. No sé si usted sabe, pero Ahimelech era el sumo sacerdote y Saúl lo mató. Ahora quedó Abiatar, pero Abiatar todavía no ha sido ungido como sumo sacerdote, pero es el sumo sacerdote. Que humanamente no lo sea, no importa. Pero es que David sabe quién es el siervo de Dios. Que humanamente puede ser rechazado, buscado para matarlo, porque andaba con David para ser protegido. Pero David sabía quién era. Una pregunta aquí, ¿tú con quién te rodeas? El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. ¿Con quién te rodeas tú? ¿Con siervos de Dios reales o con mentirosos que viven del evangelio? Mentirosos que si no reciben diezmo o ofrenda no pueden vivir, porque comen y viven de eso. Recuerden lo que le dijo Pablo a Timoteo. Creo que es 1 de Timoteo 6 o 2 de Timoteo 6. Aquellos que toman el evangelio como fuente de ganancia, apártate de ellos. ¿Me hago entender? Versículo 7, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Ahora sí lo viene a consultar. ¿Se dan cuenta? Para ir a pelear contra Saúl no lo consultó. Ahora que está destruido el campamento. Y ahora que las mujeres y los niños están destrozados, están llevados cautivos, los ancianos cautivos, ahora sí se los quiere, ahora sí me viene a buscar. ¿Y sabe qué? Ese es el Dios que tenemos, que nos dice, no me importa, ven, búscame que yo te voy a solucionar el problema. Búscalo. Mire que David no es como nosotros que cometemos un error y entonces ya yo no me acerco a Dios. No, acércate. Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Présteme atención. David no le dijo a Dios, hey, ¿será que me voy a pelear contra Saúl? Dios, ¿será que me voy a vivir con los filisteos 10 años? Escúcheme, présteme atención. 10 años embarrándola. ¿Cómo así? 10. Sí, lea conmigo ahí atrás en el capítulo 29. En el capítulo 29, ¿dónde dice 10 años? Aquí. No, por días y años, no dice 10 años. Versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hace aquí este hebreo? Y aquí respondió, este David, siervo de Saúl, rey, ha estado conmigo por días y años. ¿Cuántos? Pues no sabemos, ¿no? Mejor. Porque alguien diría, tengo 10 años. No sé cuántos años. Présteme atención. David huía de Saúl. Y David se fue a los filisteos. Y Aquis, rey de los filisteos de ese terreno, le dijo a David, quédese aquí, mire, le doy Siclag, viva ahí con ellos. Ya David estaba cómodo. David estaba cómodo.
le estaba yendo bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que ahí no te puso Dios. Y a mí, ¿cómo hoy que tengo 48 años de edad, yo me echo a reír de eso? De cómo me doy cuenta que he estado tan cómodo en unos lugares y en unas ciudades, tan cómodo, que Dios me dice, no, es que ahí no es, te vas. Aquí hay muchos que tienen su Ciclag. Ese es el lugar donde, versículo 30, Ciclag en el Negev. Estás viviendo en Ciclag. ¿Cómo así? Esa no es la tierra de Dios, esa es la de los filisteos. Tu tierra es más hacia el oriente, la tierra de Canaán. Los filisteos también vivían en cierta tierra ahí pegado. Miren el mapa. Para los que están en Facebook, si quieren, envíen el mensaje, yo les envío un link y pueden entrar. Bueno, ya hoy no, porque ya estamos en la marcha y pueden ver los mapas. Óigame aquí. Ah, no. Dígame, por favor, ¿están viendo la pantalla o no están viendo la pantalla? Sí, señor, Sí, se ve la pantalla. Bueno, pero es que por aquí ya me metí donde no era. Por aquí, por aquí, por aquí. Y llegamos ya aquí a los mapas. Miren esto. Abrir con. Miren esto. Esta es la tierra prometida, la que está en colores. Aquí están las 12 tribus divididas. Y al sur está Judá y dentro de Judá Simeón. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Bueno. Y David vivía en esta tierra. Esta fue la tierra que Dios le dio a David. Pero aquí a la izquierda de la pantalla, o sea, al occidente, está la tierra de los filisteos. Gad, Asdod, Askelón, Gaza y Gerar. Y esta es la tierra donde David se vino. Y ellos le dieron un pedacito cerca entre Asdod y Gad, que era la tierra del Negev, pegadito a Judá. Y David vivía, ¿dónde? Vivía con los filisteos, no vivía con los suyos. Y aquí hay más de uno que está viviendo con filisteos y no está viviendo con su familia. Ahora, yo no estoy hablando de la familia física, papá y mamá, no, porque algún día te vas a tener que ir. Pero sí te hago una pregunta. ¿Estás caminando en la tierra que Dios te dio? Nótese una cosa. David no consultó a Dios. Le fue mal. Ahora David, cuando los mismos amigos suyos lo quieren matar, la misma gente que lo siguió, la misma gente que le ayudó, porque antesito usted, no sé si ha leído, creo que está en 1 de Samuel 11, si no sé si está mal, 1 de Samuel 11 o 12, no sé dónde está. Alguien que me ayude ahí buscando un texto donde dice que a David se le juntaron todos los quebrantados de espíritu, todos los pobres, ¿sí? Dice así. A ver, alguien que me ayude a buscarlo ahí rápidamente, por favor. ¿Quién me ayuda? Y dice que se le sumaron a él todos los que le debían plata al rey. Ahí está, miren. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Miren, la gente que rodeó a David era gente que no valía la pena, no eran guerreros, y David los convirtió en guerreros. David les enseñó, lo formó. Esa misma gente lo quiere matar. Claro, el error es de David, porque ellos confiaban en David, que David estaba siendo guiado por Dios. Aquí no. Llevaban años de prosperidad en una tierra. Estaban viviendo sabroso. Y Dios dijo, no, por ahí no es. Destruyeron absolutamente todo. Entonces aquí en el capítulo 30, versículo 8 dice, ¿los podré alcanzar? La pregunta, ¿voy a perseguir a esos merodeadores de la tierra? Sí. Y les dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ahora sí consulto a Dios y ahora Dios sí le responde. ¿Se dan cuenta ustedes? Sí. Versículo 9, partió pues David, él y los, ¿cuántos? 600 hombres que estaban con él.
Ahí después usted más adelante ve y usted se va a dar cuenta que David alcanza a sus enemigos, liberta a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos y ahora se van para una nueva tierra. ¿Sí? A ver, versículo 18, versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos huyeron. Versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó David todas las ovejas, el ganado mayor, los trajeron delante, todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado atrás. Bueno, en fin, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Cómo estamos leyendo unos salmos, oído, de un hombre que comete errores? Salmo 56. Salmo 61, perdón. Pero aquí el Señor me lleva al Salmo 57, versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Me levantaré, ¿cuánto? Todas las mañanas. Me levanto a buscarlo. Él es lo primero. Él es mi alfa. Él es mi omega. Alfa, la primera letra del abecedario griego. Omega, la última letra. Él es todo lo que tengo que decir. Él es todo lo que va a pasar en mi día. En lo primero y lo último. Y ahí comienza la enseñanza de nuestra escuela. ¿Es Dios lo primero y lo último? ¿O es que tú crees que buscas a Dios cuando vas los domingos a la iglesia? Estás equivocado. Mire qué bonito. Dios se convierte en mi roca. Se convierte en mi refugio, en mi torre fuerte, en mi tabernáculo. Me cubre con sus alas. Esa intimidad con Él la tienes. Qué lástima que hay gente que tiene más intimidad con otros seres humanos que con Dios. Tiene más intimidad con el jefe. Tiene más intimidad con el novio o la novia. Tiene más intimidad con el marido o la esposa. ¿Acaso no puedo tener intimidad? Sí, sí la puedes tener, pero no la puedes tener más que Dios. Está por encima de nuestros hijos. ¿Sí? Versículo 5 del Salmo 61. Me ha dado, ¿qué? Heredad. Nótese usted. Los beneficios de seguir a Dios. Me da heredad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Me da lo que les puedo dar a mis hijos después de morir. Ahorita estamos en una filosofía del mundo. Bueno, ¿dónde está la gente que no veo ninguno? ¿Será que pueden prender las cámaras, señores, por favor, nuevamente? Si están o no están, Alejo se me durmió. ¿Qué pasó? No, señor, aquí estoy, lo que es que estoy sin franela por el calorcito. Ah, bueno, ¿y Cindy dónde anda? Cindy Milena, Cindy Zaguadi, Dorita, Lisette, Dari, ¿dónde están? Que no las veo. Ojo. Aquí, de frente al cañón. Amén. Por ahí se está levantando y dentro de la iglesia cristianos que dicen que no le van a dejar heredar a sus hijos. Eso es comunista, eso es pensamiento izquierda. Que si usted muere y le sobra dinero, usted hizo mal las cuentas, porque usted su dinero lo debe disfrutar y no debe darlo a sus hijos. Eso enseñan ellos, los del mundo. La Biblia dice en Proverbios que el hombre bueno, el hombre sabio, le da heredad a sus hijos y a sus nietos. Alguien me dirá, no tengo donde caer muerto. Bueno, métase con Dios. Él te va a dar heredad para tus hijos. Los que temen tu nombre, dice, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás. ¿Sabe algo? Leyendo Salmos, muestra cómo mi verdor se va envaneciendo, dice Salmos, por causa del pecado. Y cómo por causa del pecado envejecemos y morimos. Estoy hablando de gente que
comete fallas contra su cuerpo. Ojo, una cosa es pecar y otra es pecar y atentar contra el cuerpo. La Biblia, por ejemplo, dice, huye de la fornicación. ¿Por qué? Porque no solamente atentas contra Dios, también atentas contra tu cuerpo. Las drogas, el trasnocho, tantas cosas que atentan contra tu cuerpo. Sus años serán como generación en generación. Versículo 7, estará para siempre delante de Dios. ¿Estás delante de Dios día y noche? Dime, ¿te estás presentando? ¿Estás arrodillándote? Misericordia y verdad son preparados para que lo conserven. Versículo 8, así cantaré. ¿Tú cantas ante Dios? Versículo 8, ¿pagas tus votos? Ya nos quedan 8 minutos. Y estos 8 minutos los quiero aprovechar para decirles, por eso es que diariamente de 5 de la mañana a 6 leemos la Biblia. Pero aquí no termina todo. Yo me imagino que ustedes antes de llegar aquí a la escuela, primero se presentan ante Él, oran, cantan, le dan gracias. Acción de gracias y holocaustos de alabanza. Recuerden eso. Lo hacen. Hermano, no lo he hecho. Bueno, hágalo ahorita. Unos minutos. No sé, 10, 15, 20, 30, una hora, lo que usted pueda. Y arrodíllese. Y dígale, Señor, he cometido los mismos errores que David. Estoy en una tierra que no es mía. ¿Cierto? Hay gente que está lejos, pero está en la tierra donde Dios quiere que esté, porque ese es el propósito. Excelente. Pero hay gente que está donde no debe estar. Señor, los amalecitas me han atacado, he tomado decisiones que no son buenas. Todo está destruido. Ayúdeme. Y consulte a Dios. Consultar a Dios es lea su palabra. Oído. Orar, con mucho respeto lo digo, no es hablar con Dios. Eso lo dijo San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia Católica. Orar es hablarle a Dios. Ojo, aquí esto no es un diálogo. Que yo les permita hablar es una cosa, pero aquí no hay un diálogo. Aquí hay un monólogo, es que yo estoy enseñando la palabra y soy yo el que estoy hablando. Y aquí le estoy hablando yo a usted. Pero para que usted me hable a mí, primero yo tengo que callarme y dejar lo que usted haga. Y ese es el problema, que la gente no entiende, que cuando usted ora, Dios guarda silencio y te escucha. Eso no es hablar con Dios. Hablar con Dios es que tú hablas y dejas un tiempo donde Él te va a hablar a ti. Y Él habla a través de ¿qué? De su palabra. Ojo que Hebreos en su palabra, capítulo 1, dice que Dios antes hablaba en sueño, Dios antes hablabas por otras personas, pero ahora habla a través de su Hijo y de su palabra. Entonces, ¿cómo así que tú oraste pero no leíste la Biblia? ¿Sabes qué? Tú no oraste, le hablaste a Dios, mas no lo escuchaste. Tienes que sacar tiempo en la lectura de la palabra diaria. Ahora Dios te habló, no has orado. Bueno, saca un ratico. Ahorita que terminemos, ya faltan 5 minutos. Y te arrodillas un momento. David, ¿qué hago? 2 cosas. Dale gracias y alábalo. Bueno, 3 cosas. Pide. Pero primero dale gracias, alábalo. Y después sí pide. Sencillo. El problema es que el cristiano de hoy llega y enseguida, Señor, gracias por esto, pero y pida. Y nunca alaba. Cántale. Mire que todos estos salmos dicen, le voy a cantar. Aquí Salmo 61, versículo 8, cantaré tu nombre para siempre. Pagando mis votos. Si tú haces un voto, oído, no un pacto. Pacto es una cosa, voto es otra. Los pactos son hasta la muerte. Cuando muere uno de los pactos, una de las personas, se acaba el pacto. No, un voto. Alguien puede hacer un voto hoy, Señor. Puede ser un voto de que me voy a levantar todas las mañanas, voy a venir a la escuela, voy a escuchar la palabra, me voy a presentar todas las mañanas a ti. En la noche también.
En la noche no tenemos reuniones porque se supone que ustedes se están reuniendo en sus hogares. Y en la noche me voy a reunir con mis hijos, con mi esposo, mi esposa. Vamos a leer la palabra, vamos a orar. Haga ese voto. Y como aprendimos ahorita, gobiérname para que me mantengas. Si tú me gobiernas, tú me proteges, tú me sustentas, tú me cuidas. Haga ese voto. Pero no para 1 o 2 días, no. Señor, este año, lo que queda este año, me voy a levantar. Y a fin de año te darás cuenta que Dios sí paga esos votos. Y tú pagas los tuyos. Tú puedes hacer un voto en esta mañana delante de Él. Podríamos estudiar este tema y hay votos que se hacían diferentes. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo terminamos nosotros? Y la pregunta del millón es, Salmos capítulo 1, 2, 3 y 4. 1, versículo 1. ¿Sí? Dios atiende tu oración. Tú clamas. Versículo 2. En cualquier lugar que estés, Él es tu roca. Versículo 3. Es tu refugio. Es tu torre fuerte. Versículo 4. Él es tu tabernáculo. Él te cubre con sus alas. Mire todo lo que Dios es para David. No es una opción. Es todo. Créamelo, puedo amar a mi esposa, puedo amar a mis hijos, pero ellas están por allá. Yo en este instante estoy con Él, es más importante. Y antes de ponerme a hablar con ella, primero hablo con Él. Primero me encuentro con Él. Él es lo más importante que tengo. Para ti lo es. Ahí no es de domingos, ¿no? No es fe de domingos, como dice por ahí una canción. No es fe de domingos. ¿Sí? Es diario. Promesas diarias basadas en su palabra. Y me gustaría que usted escribiera ahí en sus estados. No es fe de domingos. Son promesas diarias basadas en su palabra. Leyendo día a día. Estudiando, orando, dándole gracias y diciéndole, gobiérname para que me mantengas. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Qué bonito saber que David cometió un error grande, que hasta sus mujeres, sus hijos y sus ancianos fueron llevados esclavos, y no solo eso, su ciudad en Siclac fue destruida. Amén. Después ahí el siguiente capítulo muere Saúl y ahora David se convierte en rey. Es que David estaba en el lugar equivocado y Dios le tuvo que destruir todo, porque a David se le estaba olvidando consultar a su Dios. Eso aquí ha pasado con muchos que ya no oran, no leen, no ayunan, no vigilan, ¿no? Lo invito aquí a la escuela de lunes a viernes, 5 de la mañana, todos los días puntuales. Llegue puntual, que aquí empezamos puntual. Usted llega tarde y ya hemos leído el capítulo, ya me hago entender. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Se les quiere, nos vemos mañana nuevamente juiciosos. Hasta luego. Feliz día y que Dios los bendiga mucho. Chao. Bendiciones Bendiciones a todos. Bye, bye.